buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión de tendencias educativas post pandemia. Tenemos el agrado de contar con Juan Miguel Muñoz, que él es asesor, director de Serworking y consultor en tecnología educativa. Él tiene una gran y vasta experiencia. Así es que quisiéramos compartir con él todos estos análisis que nos puede ayudar y visualizar desde una perspectiva, ¿cierto?, de lo prospectivo que puede ser y el análisis que siempre es agudo en ese contexto. También él es editor del informe Audité, que lo ha venido desarrollando durante varios años. Así es que tiene muchísimo que contarnos, muchísimo que decirnos. Agradecemos entonces la presencia de Juan Miguel Muñoz en el CIDE 2022. Adelante, Juanmi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes, buenos días, encantado de estar con vosotros y gracias por la invitación. Y yo lo que trataré de hacer en unos minutos es explicar un poco la experiencia que nosotros tenemos desde el observatorio relacionada con lo que son los informes de tendencias, ¿no? Se está viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Vale. Perfecto, Juanmi. Vale. Bueno, decía esto, que os explico un poco la idea de esta sesión, de esta charla. En primer lugar, me presentaré un poquito para que tengáis un poco de contexto personal y profesional. Os explicaré qué es esto de Audite, que os comentaba Antonio, que es el Observatorio de Innovación Tecnológica Educativa que codirijo. Hablaremos un poco del marco global de estas tendencias, que son un poco las 7 características que tienen comunes prácticamente todas, las que vamos a citar, a comentar brevemente. Hablaremos de las prácticas observadas en práctica, en desarrollo y en perspectiva, que son como en tres diferentes tiempos o etapas. Y luego hablaremos un poco de lo que se queda en el tintero, que lo que se queda en el tintero es también muy interesante y es muy importante porque puede marcar, ya no digo que va a marcar, porque hacer de profetas en estas épocas de tanta incertidumbre es bastante difícil, ¿no? Pero sí que, bueno, me gustará comentar con vosotros un poco por dónde parece que camina este futuro más lejano, si queremos decirlo de alguna manera. Bien. Con respecto a mi persona, pues yo he sido maestro y soy pedagogo, animador sociocultural, he trabajado en el mundo de la cultura, de la educación en el tiempo libre, de la educación formal e informal, especialista en temas de innovación y transformación educativa, sobre todo relacionadas con lo que es todo el tema de la competencia digital docente más específicamente, porque me he dedicado sobre todo a la formación de docentes en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña durante los últimos 20 años prácticamente, donde también he colaborado con la UOC, que es la Universitat Oberta de Cataluña, que yo creo que bastantes de vosotros conocéis, pues he sido profesor colaborador. He sido presidente de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Soy miembro del Comité Científico de la Fundación Bofill, de aquí de Barcelona, que es una fundación que tiene una preocupación y una ocupación centrada en la mejora de la educación, ¿no?, del país. Y he sido cofundador y actual director de la consultora Serworking, especializada también en temas de innovación educativa, sobre todo con base tecnológica. Fui fundador y soy codirector del observatorio que comentaba y miembro y colaborador modestamente de Competencia Digital C. Bien. De lo que yo voy a hablar, el contexto fundamental se centra en este observatorio Audite de Innovación Tecnológica Educativa, que es un observatorio que nosotros llamamos horizontal, es decir, es un observatorio donde docentes observamos lo que hacen otros docentes. Nosotros no estamos en la universidad, ni somos profesionales, nadie de la investigación, sino que lo que hacemos de manera voluntaria, porque Espiral es una asociación sin ánimo de lucro, pues es trabajar en equipo e intentar vislumbrar más allá de lo que pasa cada día en las aulas para hacer propuestas dentro de la asociación, sobre todo de cara a hacer formación del profesorado y a apuntar y a dar orientaciones, ideas, recursos a docentes que tengan interés
en la transformación educativa. Entonces, ahí tenéis en la parte derecha de la pantalla está el código QR y el enlace acortado del informe al que haré referencia, que es el informe que publicamos el año pasado relacionado con lo que habíamos observado a lo largo del año 2020. Entonces, esto es importante comentarlo porque lo que sí que estamos viendo es que hablar de educación post-pandemia es adelantarse a los acontecimientos, porque de alguna manera seguimos en pandemia y parece que vamos a tener para largo, aunque acabaremos conviviendo con ella, como ahora ya dicen, que bueno, pues como una enfermedad más, como una gripe, ¿no? Pero bueno, mientras eso llega, lo que es verdad es que están pasando cosas, ¿no? Entonces, el marco global de estas tendencias, he querido echar mano de Xavi Mas, que es un profe de la UOC. No hemos coincidido en la docencia, porque yo ahora hace 4 años que no estoy en la universidad, pero él sí que está, y un poco él hace como 7 núcleos, 7 grupos de tendencias. La primera que son que tendemos a la informalización del aprendizaje, es decir, aprendemos de manera formal, evidentemente en las aulas, pero también de manera informal. Y entonces esto hace que la enseñanza y la educación que nosotros estamos desarrollando en nuestras aulas es distinta y va siendo distinta en diferentes ámbitos, profesional, social, académico, lúdico, etc., ¿no? Después hay otra tendencia que sería que aprendemos a lo largo de la vida, a lo largo y a lo ancho, porque aprendemos continua y permanentemente y sobre todo gracias a los contextos digitales, a las herramientas digitales que nos facilitan, a pesar de que, como iremos viendo, todo tiene mucha relación, porque todo lo que iremos comentando tiene que ver con ese aprendizaje informal, tiene que ver con aprender a lo largo de la vida, tiene que ver con la personalización del aprendizaje, que sería la tercera tendencia, que seguramente en vuestras instituciones, sea universidad o sea institutos o escuelas, estáis oyendo hablar permanentemente de la personalización del aprendizaje, la personalización del aprendizaje. La personalización del aprendizaje es muy difícil llevarla a cabo con los medios actuales, un profesor con 30 o 40 alumnos, eso es imposible. Pero gracias a la tecnología, gracias a las herramientas digitales, se están empezando a hacer experiencias y se está descubriendo que podemos aprovechar la ingente cantidad de oportunidades que nos ofrece el aprendizaje en redes, en ese ecosistema que es la red mundial de Internet y de las redes sociales, ¿no? La cuarta sería el aprendizaje social, todo lo que tiene que ver con lo social. Estamos aprendiendo en equipo, estamos hablando de trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, de la clase invertida, del movimiento maker, design thinking, de alguna manera aprendizaje constructivista o socioconstructivista, porque lo que estamos viendo es que el aprendizaje se construye. Ya no estamos en las aulas dictando clases para que el alumno aprenda, porque el alumno no aprende cuando nosotros queremos, cuando nosotros enseñamos, sino cuando ellos quieren, ¿no? Por tanto, cada vez más es una tendencia clarísima que se va extendiendo a lo largo de todas las tendencias que comentaremos. Otra muy importante también es la deslocalización. Históricamente la escuela es un edificio de 4 paredes y en ese edificio ocurre el acto docente, donde hay un docente y un discente y se transmite o se transmitía el aprendizaje. Esto ya no es así, porque yo puedo aprender en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre cualquier tema. Y veremos que no solo con Internet, sino que la pandemia nos ha enseñado que hay otras posibilidades de aprender o de cubrir el vacío de la brecha digital, porque hay países y hay lugares donde la digitalización es muy escasa o es ínfima, ¿no? Entonces, por ejemplo, juega un papel fundamental la televisión educativa, y juega un papel fundamental la radio, que son tendencias, pequeñas tendencias que al final también comentaremos que han surgido. Otro tema es toda la parte de la automatización, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, que para mí es
es una tendencia que está un poco en el horizonte lejano, pero que va a venir a una velocidad, yo creo que de vértigo, y veremos también luego algunas de las aplicaciones que estamos ya utilizando sin apenas darnos cuenta, y todo el tema del learning analytics, el machine learning, que de alguna manera están condicionando y diseñando los contenidos con los que trabajamos de una manera totalmente diferente, mucho más dinámica, mucho más activa y mucho más centrada en los intereses y necesidades del alumno. Y finalmente, la séptima tendencia, podríamos hablar de la liberalización de la acreditación. Sobre todo y gracias a la tecnología de blockchain, vamos a poder certificar cualquier enseñanza, cualquier aprendizaje que podamos adquirir ya no solo en nuestra institución educativa, sino en cualquier otra institución que enseñe cosas, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver todo el tema de los MOOCs, los cursos masivos abiertos y en línea, que también citaremos brevemente un poco más adelante. Bien, pues de alguna manera este sería el contexto en el que nos vamos a mover. Y es verdad que hasta ahora el mundo se mueve, el mundo gira y el mundo va avanzando. Sin embargo, la escuela, históricamente, para mí, o sea, yo tengo un poco la imagen de que tiene como un gran impermeable y que todo lo que pasa fuera de la escuela no entra en la escuela. Porque es como ¿sabéis? No, el escultor, Cristo, que cubre que cubre monumentos por el mundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Arco de Triunfo en París, pues está cubierto. Pues un poco, yo me imagino una escuela impermeable en ese sentido, y la figura me parecía que podía ser ilustrativa, ¿no? Bien, pues sin embargo, ¿qué ha pasado con el COVID? Pues que sin prácticamente darnos cuenta, muchos de los centros, muchos de los docentes y de las docentes que han querido o que estaban iniciando procesos de digitalización de la enseñanza se han tenido que poner de la noche a la mañana, porque era la única manera de poder continuar con la docencia, sobre todo esta época que ha habido tan larga de la primera época del confinamiento, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta hacia dónde camina la educación por estos derroteros, ¿no? Así pues, las tendencias que voy a comentar brevemente, basadas en ese informe que os he comentado, que tenéis referenciado, supongo que luego tendréis acceso a la presentación, porque ahí tenéis la URL y podréis consultarla tranquilamente y podréis revisar la presentación, porque prácticamente todo lo que yo os voy comentando está con enlaces a las URLs de las fuentes originales, por si se quieren consultar o ampliar informaciones, ¿no? Así pues, como os decía, nosotros en el observatorio, como es un observatorio horizontal, lo que hacemos es distribuir las tendencias observadas en tres niveles. El primer nivel, que serían tendencias en práctica, es decir, actividades que ya se están desarrollando en las aulas de una manera bastante desarrollada, bastante masiva. Las que están en desarrollo están empezando a entrar en las aulas, pero no de una manera masiva, y las que están en perspectiva son algunas experiencias que ya están entrando en las aulas, pero son poco significativas, son unos porcentajes todavía escasos. Y es verdad que normalmente, porque por lo que nosotros vamos observando, me parece que este es el sexto informe, si no recuerdo mal, y curiosamente, bueno, curiosamente no, lógicamente muchas de las tendencias que aparecían en perspectiva en el primer informe de hace 7 u 8 años, pues ahora están aquí. La robótica educativa, por ejemplo, en el informe primero no salía, ¿no? Y aquí la tenemos en práctica. O el tema de la gamificación, los escape rooms, todo esto tampoco ni aparecía citado o aparecía como en perspectiva. Sin embargo, hoy día está muy desarrollado. Así pues, entramos un poco en harina y empezaremos con las tendencias en práctica. O sea, nos imaginamos las tendencias como el tren, ¿no? El tren del aprendizaje. Y el tren del aprendizaje, las que consideramos en práctica, el tren ya está en marcha, ya está imparable, y ahí van esas tendencias que están en desarrollo, ¿no? Por lo tanto, empezaríamos comentando el aprendizaje basado en retos, que de alguna manera tiene mucho que ver es un aprendizaje activo.
pero tiene mucho que ver con la motivación. O sea, una de las mayores preocupaciones que tenemos los docentes, o que deberíamos tener siempre, es preocuparnos porque el alumno quiera aprender o la alumna quiera aprender, ¿no? Y esa motivación, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos por proyectos, pues de alguna manera nos acercamos a esa fuente, a esa chispa para que salte la motivación, porque ya sabéis que los neurocientíficos o los neuroeducadores hablan de que el aprendizaje se produce cuando hay emoción, y la emoción viene cuando efectivamente hay motivación. La motivación es la emoción que le damos a cualquier actividad en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, un reto lo que de alguna manera hace es ponernos en la punta de los dedos, es decir, vamos a ver si lo consigo, vamos a ver si soy capaz de resolver este caso, vamos a ver si soy capaz de resolver ese enigma o esa cuestión que me proponen para que llegue a hacer una solución que sea útil para la sociedad. En cada uno de estos casos hay ejemplos que los podréis ver en el informe. Y en este caso es una experiencia de docentes. Una experiencia de docentes porque en el tiempo de COVID, pues ellos se lo plantearon como un reto, ¿no? Y aquí tienen los 10 retos, os he puesto aquí la captura. Dice, bueno, a ver, un reto sería cómo trabajar en comunidad en tiempo de crisis. ¿Por qué? Hasta ahora no hemos trabajado en comunidad, sí que trabajábamos en claustro, teníamos reuniones de ciclo, de departamento, pero no en comunidad. ¿Cómo hacemos la comunidad? ¿Cómo integramos a los padres, a las familias? Otro reto, cómo mapear recursos y establecer alianzas con nuestra comunidad educativa. Otro reto, ¿qué saben y necesitan los niños para aprender por sí mismos? Cuando estamos hablando de aprendizaje personalizado, cuando estamos hablando de autonomía del aprendizaje y de la autonomía del aprendiz, pues todos estos interrogantes son lo que tenemos que intentar resolver y son los que tenemos que intentar dar recursos para que el alumno sea capaz de resolverlos. En este caso, pues como os digo, hay estos 10 interrogantes y ellos los desarrollaron y de alguna manera crearon comunidad para poder responder a esos retos. Pero como tendencia en el aula también es muy interesante porque fomenta ese espíritu, esas ganas de resolver, que tiene mucho que ver con el aprendizaje basado en problemas y con el aprendizaje basado en proyectos, pero que de alguna manera tiene un cierto cariz diferencial. Después tenemos el tema de los videojuegos. Los videojuegos han existido hace muchos años, todos los conocemos, todos hemos jugado alguna vez, o nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos. Quiero decir, la gamificación es otra de las palabras que acompaña prácticamente todas las tendencias, porque el videojuego tiene una parte muy importante de gamificación. Y entonces, en este caso, esta experiencia a mí me parece que es súper interesante porque es una experiencia de alumnos de universidad, de alumnos de ciclos formativos de desarrollo de aplicaciones informáticas, de un instituto y de la escuela, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo construyes un videojuego? Los estudiantes tenían que idear un videojuego para esos alumnos, ¿no? Entonces, entonces esos alumnos tenían que desarrollarlos, pero claro, no sabían desarrollar. Entonces los alumnos de diseño de aplicaciones son los que desarrollaron el videojuego. Y entonces, una vez el videojuego estaba desarrollado, pues se implementó en el aula para que los alumnos, los niños y las niñas, pudiesen aprender jugando un videojuego que de alguna manera también suponía un reto, que de alguna manera también suponía trabajar el lenguaje de la programación, etcétera, etcétera, que luego también vamos a ver cómo aparece. Después tenemos la gamificación. La gamificación, como os he dicho, o sea, el alumno no aprende, o sea, el aprendizaje no ocurre cuando el alumno quiere aprender, cuando el profesor quiere enseñar, sino cuando el alumno quiere aprender. Entonces, la gamificación
de alguna manera es el caramelo que ponemos en la boca del alumno para hacer que sin darse cuenta esté aprendiendo. Y eso es utilizar las técnicas de la gamificación, las técnicas del juego aplicadas a la educación, sobre todo de los videojuegos. Y por eso tiene mucho que ver hablar de gamificación con otras experiencias que tienen que ver con el escape room, el escape room, que también veremos otra experiencia. Aquí se trata de que en esta experiencia el docente tenía que imaginar su proceso, su propio proyecto de gamificación y desarrollarlo desde cero, de alguna manera jugando sin darse cuenta de que estaba haciendo una actividad educativa. Entonces, ligado con esto, tenemos los escape room que os decía, ¿no? El escape room, en este caso digital y para secundaria. O sea, como la gamificación introduce dinámicas y mecánicas del videojuego en las actividades docentes, el escape room de alguna manera se centra en una de esas partes y, bueno, todos sabemos lo que es un escape room. Te metes en una sala y tienes que resolver unos enigmas que te van abriendo puertas o abriendo cofres o dándote llaves para que puedas abrir o acceder a determinados lugares, ¿no? En este caso, la experiencia está centrada en alumnos de secundaria. Entonces, un equipo también de docentes de secundaria deciden juntarse para trabajar con alumnos de tercero de la ESO, de la secundaria, que son alumnos de unos 14, 15 años, si no recuerdo mal, con el objetivo de luchar contra el virus mundial, que en este caso era un virus hipotético, aparecido en 2036, apocalíptico, que venía como consecuencia del cambio climático. Entonces, aquí el escape room ha facilitado trabajar de una manera transversal diferentes áreas, porque no solo estaban trabajando el desarrollo, la planificación, el lenguaje, las estrategias, las matemáticas, la historia, la geografía, la física, y ellos en realidad lo que estaban haciendo era disfrutar y responder a un reto. Por eso otra vez sale la palabra reto en el escape room, que de alguna manera tiene mucha relación con ello. Otra de las grandes tendencias que está bastante consolidada, por lo menos en España, la verdad es que ha habido, hace unos, yo creo que 3-4 años, entró una fiebre por la robótica educativa, la programación y la robótica educativa, que yo creo que ahora no es que se haya parado, sino que se ha serenado y está como más, está respondiendo más a la realidad de lo que debe ser. O sea, la robótica educativa no lo es todo, pero también es otra herramienta que nos facilita el desarrollo de otra manera de pensar. Es otro lenguaje. Nosotros en las escuelas tradicionalmente que enseñamos a leer y a escribir, y enseñamos nuestro lenguaje propio de nuestro país y otras lenguas, ¿no? Pero la programación de alguna manera también es otro lenguaje. Bueno, de alguna manera no, es otro lenguaje. Por esto Tim Cook, el CEO de Apple, dice que aprender a programar es más importante que aprender inglés. En nuestro caso es probable que así sea, y de hecho aquí, como os digo, se está desarrollando bastantes experiencias en esta línea, ¿no? Y esto también tiene mucha relación con el tema de la programación y de la robótica, tiene mucha relación con el Internet de las cosas y con la inteligencia artificial, que son también tendencias que van muy ligadas. Por eso os decía, es difícil hacer profecías y desligar tendencias, porque todas están muy interrelacionadas, pero de alguna manera sí que os pueden dar alguna pista, alguna idea para vosotros desarrollarlas o trabajarlas en vuestros centros educativos. Aquí simplemente a nivel de datos me pareció curioso porque es muy relevante el crecimiento de robots. De robots estamos hablando de robots en la industria, porque claro, es muy importante, fijaos que se plantea una estimación para 2023
de más de 500 millones de robots. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso es el mercado laboral que nos espera. Y hace poco leía en un periódico digital que el 55% de los trabajadores que pueden ser desplazados por robots se van a quedar en la calle. Claro, esto es muy grave y es muy peligroso, porque si nosotros como sociedades, o si nuestros políticos, mejor dicho, no tienen en cuenta esta realidad, pues se van a encontrar con que nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas, sobre todo nuestra universidad, se está convirtiendo en una fábrica de parados, en una fábrica de gente sin trabajo, ¿no? Y por eso también es importante saber de los muchos estudios que hay. Bueno, ya sabéis que a veces los estudios dan datos porque son grandilocuentes y son muy impactantes, pero bueno, los teníamos que coger con pinzas, ¿no? Pero hay estudios que hablan de que el 65% y otros hablan de que el 85% de los trabajos que habrá dentro de 30 años todavía no existen. Dejémoslo en el 60% y aún así es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque, claro, nosotros estamos trabajando en sistemas educativos convencionales que estamos preparando a nuestros alumnos para un futuro que no conocemos. Por lo tanto, si no tenemos esto en cuenta, nuestro sistema de producción posterior de nuestro sistema profesional será fracasado y nuestra sociedad y nuestro país será fracasado. Y tendremos unas tasas de desocupación elevadísimas, ¿no? Por eso no quiero decir con esto que tengamos que enseñar a programar para que todos los niños sean programadores en el futuro, porque sí que es verdad que hay mucha demanda en el mercado de programadores y no dan abasto con los que van saliendo de las universidades o de las escuelas de programación o de formación profesional. Pero sí que es muy importante tenerlo en cuenta para que nuestros sistemas educativos se adapten a las realidades socioprofesionales y socioeconómicas de nuestras sociedades, ¿no? Con el tema de la robótica educativa, hay una parte aquí que es interesante conocer que lo leeréis en el informe, ¿no? Que el autor de este artículo dice: ¿por qué llevar a las aulas la robótica educativa? Porque los docentes dicen que tienen como tres grandes miedos o tres grandes prevenciones. Los primeros económicos. Evidentemente, poner robots en el aula cuesta dinero y no es barato. Es verdad que hay cada vez se ha abaratado mucho, pero no todas las escuelas ni en todos los lugares se puede tener robots, ¿no? Por lo tanto, ese es un inconveniente. Otro es la inseguridad por parte de los docentes. Evidentemente, no todos los docentes estamos preparados para enseñar a programar un robot o para enseñar a programar simplemente sin robot, ¿no? Por lo tanto, es otro miedo que hay que tener en cuenta. Y luego hay un tercer factor que es más filosófico, más sociológico incluso, que dice que trabajar con robots deshumaniza la sociedad. Bueno, a lo mejor la deshumaniza, pero ¿qué hay más humano que poder hacer un robot para que te facilite la vida? Lo que tenemos que hacer no es decir que cómo se deshumaniza, sino mirar qué otras alternativas tenemos para que los trabajos que dependen del futuro en el que se van a necesitar robots no se preparen para eso, sino para otras acciones, otras alternativas que puedan complementarlas o que sean necesarias y que todavía no las vamos vislumbrando. Después, otra tendencia clarísima, esta evidentemente tiene mucho que ver con la pandemia, directamente porque, claro, el vídeo educativo se ha convertido en una panacea, muy ligado también al tema de la Flip Classroom y muy ligado a todo el tema del poder trabajar en casa, desde casa y con las familias, ¿no? Entonces, hay quien dice que YouTube es la nueva imprenta, porque va a suponer, de alguna manera, es una herramienta para expandir el conocimiento sin límites, como lo fue la imprenta de Gutenberg, ¿no? En el siglo
16, no recuerdo mal, y el vídeo pues se está convirtiendo en esa herramienta. El vídeo tiene muchas variables. En este caso, como recurso educativo, es una de las opciones. Un docente graba un vídeo en su casa explicando, pues, como está aquí en este ejemplo, la Edad Media, ¿no? Aquí en España, pues qué pasaba, las conquistas, los reinos, cómo se producían las interacciones comerciales, o sea, en fin, la historia, con lo que es la explicación de la historia. Pero también podemos recurrir a los vídeos que ya existen en YouTube o cualquier otra plataforma de vídeo, ¿no? En Vimeo o en nuestras propias plataformas o en nuestros propios canales de YouTube. Y entonces el vídeo se puede utilizar como esa herramienta que nosotros utilizamos o como una herramienta de creación en la que nosotros, o mejor dicho, nuestros alumnos son actores, creadores de contenido. ¿Y qué mejor manera de aprender que crear un contenido desde cero? Ahí tiene mucho que ver con el aprendizaje basado en problemas, con el aprendizaje basado en retos, con el aprendizaje basado en proyectos, porque eso forma parte de un proyecto de aprendizaje, de cualquier tema. Lo mismo que ha hecho aquí el profesor para explicar la Edad Media, podía haberlo hecho un grupo de alumnos. Y evidentemente a distintos niveles, porque no es lo mismo un alumno de la primaria que un alumno de la universidad, ¿no? Pero que de alguna manera el vídeo sí que se ha consagrado como una de las estrellas. La impresión en 3D, muy relacionado, como hemos dicho, con la programación, muy relacionado con la robótica, evidentemente, pero también muy relacionado con el movimiento maker, ¿no? Esa cultura maker del aprender a hacer las cosas, aprender a crear y a desarrollar esa autonomía del alumnado, que también permite la personalización del aprendizaje, ¿no? En el caso que nos ocupa en este informe veréis que es un ejemplo de un trabajo que hicieron unos alumnos de secundaria para adornar un árbol de Navidad con piezas, que veis aquí un poco en el fondo de la foto, con piezas diseñadas en clase. Y entonces, pues la impresora lo que hace es convertir en realidad algo que se ha creado de manera comunitaria, de manera colaborativa, trabajando en grupo en las aulas de clase. Bien, ahora estaríamos en las tendencias en desarrollo, que siguiendo con la comparación, con la metáfora del tren y del viaje, ahora el tren está aquí parado, a punto de arrancar, pero ya estamos en él y estamos a punto de montar, ¿no? O sea, ya están desarrollándose y ahora arrancan y se van a poner en marcha en otros muchos lugares o en otros muchos centros, ¿no? En este sentido, todo el tema de los espacios educativos aparecen hace unos 3 o 4 años en los informes porque se empieza a dar importancia al espacio como el tercer educador. No sé si conocéis Boris Malagucci, es un maestro, un pedagogo italiano en la zona de Emilia Regia, que él decía que cuando tú entras al aula, el aula por sí ya tiene un gran poder de educador, ¿no? Y que hay que cuidar los espacios y que hay que cuidarlos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Por eso no es lo mismo entrar en una clase con pupitres todos en fila y uno detrás de otro y con una pizarra negra y con poca luz y mal ventilada y sucia y desordenada, que entrar en un espacio que invita a estar, que es un espacio cómodo, que te puedes mover, que tienes la posibilidad de utilizar elementos tecnológicos o no tecnológicos, pero elementos que te ayudan a comprender las explicaciones del docente o de la docente, ¿no? Porque claro, en el aula es donde se produce el vínculo para que se produzca la educación. Entonces, en ese rediseño de los espacios, lo que se está haciendo es replantear como aulas inteligentes, gracias a la digitalización, a la tecnología. Y aquí hay unos ejemplos que son muy interesantes. Aquí en España hay una experiencia que son las aulas inteligentes, que en algunos centros se están montando. En el informe también encontraréis una experiencia de aquí de Barcelona, concretamente, de un colegio que la tiene y explica cómo
cómo funciona, ¿no? Pero de alguna manera es dotar las aulas de tecnología, de la tecnología necesaria para que se pueda optimizar todo este tipo de metodologías, ¿no? Bueno, aquí simplemente citar este artículo que me pareció muy interesante porque lo liga con la neuroeducación y cómo el espacio físico puede condicionar nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra cognición y nuestro estado de ánimo. O sea, como está referenciado, podéis luego consultarlo si os interesa. Otra parte que hemos visto que ha cogido o que ha tomado otro impulso importante es el diseño universal del aprendizaje. Que esto no es nuevo, o sea, de hecho hace bastante tiempo que se hablaba y hace tiempo que se ha ido planteando. Pero es verdad que ahora, a raíz de la pandemia, si tú quieres hacer una educación inclusiva, que es otra de las tendencias, que tiene que ver con la personalización del aprendizaje y que tiene que ver con la digitalización, tienes que ser capaz de diseñar contenidos que sean digeribles, que sean asumibles, que sean entendibles por cualquier persona de tu aula, por cualquier dificultad que tenga. O sea, el hecho de poder integrar en un aula todas aquellas personas con cualquier necesidad de adaptación tiene que ser susceptible de estar en un aula, en un aula que trabaje objetivos DUA. O sea, todos los usuarios, todos los alumnos, con todas las capacidades diferentes, tienen que tener la posibilidad de utilizar los espacios de participación de aprendizaje sin necesidad de diseños ni adaptaciones especiales. Es decir, que todos tengan los mismos materiales. Y esto es lo que garantizará la accesibilidad universal. ¿Esto es fácil? No. Pero sí que es un camino que yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes como docentes para ir implementándolo y teniéndolo en cuenta. Bien, después todo el tema de las videoconferencias y la docencia online. Ha pasado bastante, ¿no? Que hemos sustituido la clase presencial por la clase presencial telemática. Y en muchos casos, ¿qué ha pasado? Pues que el docente, como no tenía otra experiencia de docencia que la tradicional de la clase magistral, ha seguido dando clases magistrales en línea, ¿no? Es verdad que poco a poco esto se ha ido viendo que no funcionaba, ¿no? Y entonces hay muchos centros en los que se han replanteado que tal vez la metodología también tiene que cambiar, porque no, o sea, el hecho de poner una videoconferencia no supone que te estén escuchando ni que estén aprendiendo más los alumnos. Y por eso las videoconferencias tienen que tener una base metodológica súper bien diseñada para que haya realmente una mejora de la docencia online. En el caso de la docencia online se puede realizar, pues como hemos visto, a través de vídeos, a través de una clase online en streaming o a través de lo que serían los webinars, ¿no? Que ahí es donde puede haber mayor interacción o puede haber incluso trabajos en grupo. Quiero decir que lo importante es cómo mejorar el uso de esa tecnología para que mejore los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, una docencia online bien integrada en un modelo bien diseñado, pues facilita la mejora de la calidad educativa. Aquí hay un ejemplo que me ha parecido muy relevante comentaros, porque esto es de una escuela de un colegio en Andalucía que la maestra en tiempo de pandemia se le ocurrió decir: venga, una idea loca, cada día voy a invitar a alguien para que entre en mi clase unos 10 o 12 minutos y que nos plantee un reto, que nos haga una pequeña charla, que nos cuente algo, que nos hable de su vida, de su experiencia, de su trabajo, o que nos haga un experimento. Esta docente, María Barceló, invitó a docentes amigos, conocidos, y empezó a darle forma al proyecto. ¿A quién invitó? Pues a ese claustro virtual que todos tenemos porque estamos trabajando en línea y estamos trabajando en redes,
Y les dijo, oye, esas buenas prácticas que tenemos, porque hay pues bueno, con este hashtag podéis ver experiencias que ha habido de docentes que hacían cosas interesantes, ¿no? Después, ¿sobre qué les pedía participación? Pues sobre temas de educación, sobre temas de innovación, o sobre deporte, o sobre política, sobre sanidad, sobre la familia, o sobre la educación, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Pues en cada caso era un planteamiento diferente para cada caso, para cada sector. En este caso que tenéis en la foto, pues este es un colega del observatorio, Antonio Calvillo, que este día fueron con su familia y explicaron cada uno pues lo que hacían lo que estaban haciendo en su casa, lo que estaban, él es profe y ella también, los alumnos, los niños explicaban lo que hacían en clase, etcétera, etcétera, y luego pues hacen unas preguntas. Esto es una cosa súper fácil y es una experiencia muy interesante que yo creo que vale la pena, bueno, que la conozcáis por si se os ocurre que podéis replicarla o mejorarla, ¿no? El aprendizaje personalizado, ya hemos dicho un poco que es la clave, llevamos mucho tiempo hablando del aprendizaje personalizado, pero un poco yo creo que ha llegado el momento de ponernos manos a la obra, ¿no? Y gracias a la tecnología pues podemos aprovecharnos de la cantidad de recursos que encontramos en la red y que encontramos en las redes, ¿no? Por eso dice que el aprendizaje personalizado se parece a un buffet en el que tú puedes ir pasando y escogiendo cualquier cosa que en función de tus gustos o intereses, o si eres alérgico al gluten o a lo que sea, tú puedes coger aquello que realmente te va bien para tu salud o para tus gustos, ¿no? Bueno, el aprendizaje personalizado tiene mucho que ver, no, queda muy bien explicado en el programa Sigma 2, no sé si conocéis, es una experiencia que hizo Bloom, el de la taxonomía, que trabajó con tres grupos de alumnos diferentes, uno con el modelo convencional de clase normal con 30 alumnos, clase magistral, otro con una cosa intermedia muy similar al modelo magistral, pero con acciones correctivas entre medio y hacían evaluación formativa en caso necesario, ¿no? Y luego estaba el modelo tutoring. El modelo tutoring que los temas los aprendes con un tutor, no en la clase, y cada alumno realiza una evaluación formativa. Y en función del resultado se realizan acciones complementarias. Bueno, pues este experimento dio lugar a un resultado fantástico que está en esta gráfica representado. El modelo convencional, que es el que veis en la primera gráfica, el promedio de las notas era de 1 a 30, el grupo, el Master Learning, perdón, de 1 a 30, sí, de 1 a 30, el otro era, bueno, aquí no están los datos, pero bueno, en la gráfica sí que se aprecia, y en cambio el grupo tutorial, el grupo que aumentaba exponencialmente, era el grupo 2 Sigma, que estaban por encima de la media, o lo que es lo mismo, el 98%, el promedio del grupo 3 aumentaba un 98% el promedio del grupo 1, del grupo convencional. Por eso, si conseguimos personalizar el aprendizaje, pues esto es fantástico porque nos puede acercar a estos datos. Aquí hay algunas herramientas que ya existen, algunas plataformas de aprendizaje personalizado, simplemente para que las conozcáis y no las conocéis, y les podéis echar una ojeada, sin más. La educación inclusiva, como decíamos antes, pues evidentemente la inclusión es ese proceso en el que a todos los niños, sin exclusión de ningún tipo, tienen que aprender con sus compañeros, de sus compañeros y junto a sus compañeros. Y por lo tanto esta ha sido otra tendencia muy clara que se ha ido planteando y desarrollando a lo largo de la pandemia y que está cuajando mucho en nuestras aulas. Después, en perspectiva, son esas que todavía no vemos, pero que sí que estamos esperando porque se ven en un horizonte lejano, con la metáfora del tren. Y aquí os presentamos dos interesantes, que es el tema de los chatbots, utilizando Telegram, en este caso. Bueno, chatbot sabéis que es un bot, que es como un chat inteligente que tú puedes programar. Cuando digo tú, quiero decir nosotros docentes o los propios alumnos, ¿no?
En este caso, el ejemplo que traemos es un chatbot publicado en Telegram que se hizo con Snatchbot en agosto de 2020 para personas de acoso escolar o ciberacoso. Y esto es un chat que han hecho los alumnos. En clase de tutoría se trabaja y se desarrolla y luego se aplica y se utiliza. Y después también con Telegram, aprovechando el servicio de mensajería instantánea y todas las posibilidades que tiene de los mensajes de texto, de archivos, de vídeos y audio, de crear grupos y canales, pues permite también ampliarlo y darle cabida a experiencias con alumnos. En este caso, ¿qué pasa? Perdón, se me ha ido la tecla. En este caso es un chatbot hecho para alumnos de formación profesional. Cuando estaban en prácticas, el profe no tenían acceso para comunicarse, para enviarse documentación. Claro, estás ahí, no te puedes meter al correo electrónico, sin embargo, todo el mundo tiene un móvil y a través de Telegram pues se conectan y se pueden conectar y hacer cualquier gestión y cualquier consulta en tiempo real, ¿no? La experiencia más interesante que yo creo que surgió un poco a raíz de esta idea, que han surgido muchas iniciativas, es este congreso. Tal vez habéis oído hablar del congreso era un congreso de dermatólogos en el año 2020, que era un congreso virtual. Al final, lo que se les pedía a los doctores, a los médicos, era un vídeo de máximo 10 minutos en formatos determinados de vídeo y en este congreso, que fue un éxito, asistieron casi 1000 dermatólogos y todos los asistentes y congresistas quedaron súper contentos y con ganas de repetir la experiencia. Esto mismo imaginároslo en cualquiera de nuestras escuelas, en cualquiera de las escuelas de padres y sobre todo en la universidad, evidentemente. Uso en el aula, posibilidades que tiene, pues compartir contenidos, dar las clases, enviar actividades o materiales complementarios, grabar desde Telegram el vídeo o audio donde estás haciendo la exposición de clase para hacer aula invertida o para que tengan el vídeo para que puedan consultarlo en cualquier momento desde cualquier lugar, mientras van en el autobús o en el tren o mientras están en su casa o mientras están esperando a los amigos en la calle, ¿no? Y luego, si la explicación necesita un apoyo visual, pues se pueden enviar primero la captura de pantalla o la presentación y después se hace la explicación. Se pueden subir vídeos, se pueden subir grabaciones, etcétera, etcétera. Bien, luego en el tintero quedan cosas y como ya nos queda muy poquito tiempo, intentaré ser rápido. Internet de las cosas. Es una cosa que a todos nos va sonando, pero fijaos que ya hay algunas publicaciones y concretamente este libro, que es muy reciente, habla de cómo el Internet de las cosas es el catalizador de herramientas de rendimiento para la educación. Y esas herramientas se pueden utilizar para el apoyo en el aprendizaje. En el libro se desarrolla cómo esas herramientas se pueden utilizar para obtener el mejor efecto, ¿vale? Pero realmente, si nos preguntamos nosotros qué uso podríamos hacer, pues los docentes, por ejemplo, control de agendas, gestión y coordinación de reuniones, actualización documental, correcciones, personalización de espacios, riesgos laborales, protección sanitaria, puesta en marcha de cualquier artefacto mecánico conectado, las cámaras, una radio, una pizarra digital, cualquier elemento electrónico, cualquier ordenador o computadora. Después, para el alumnado, control dactilar de la taquilla del colegio o del gimnasio, localizador de objetos, existen unos llaveros IoT, el uso de ropa inteligente, que te da el nivel de sudoración, el pulso, la masa muscular, el peso, los brazaletes que cuentan los pasos, la velocidad, las horas de permanencia en una biblioteca, en la piscina, en el ordenador, el reconocimiento del rostro o de la huella digital o identificador de la voz, pues como Siri, Alexia o cualquier otro asistente personal. Después, sugerencias de personalizadas de consumo, de lectura, de trabajo por parejas, diversificación, agrupamientos por perfil, afinidad, diversidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas podríamos decir mañana podemos hacer? Pues podríamos hacer ya con nuestro alumnado
programar el riego automático de plantas con avisos telefónicos en función de la temperatura del sol, de si el suelo está más o menos seco, de si el suelo es más o menos ácido, control de ruidos con alertas, apertura o cierre automático de persianas, de luces, de puertas, creación de circuitos de imagen para seguimiento de mascotas, de aula, para que sepas si tienen hambre, si les falta agua, si quieres activar la cámara para ver cómo están, etcétera, etcétera. Itinerarios para robots, V-bots, con retos en las esquinas o en lugares concretos de los espacios del aula o de cualquier otro espacio escolar o de un pasillo, con tareas, etcétera, etcétera. Y después, bueno, control de stocks en el aula para saber si nos falta tiza o si nos falta cuartillas o folios o lo que sea, ¿no? Control de lectura para la librería de aula, de los trabajos que se han presentado, los códigos QR, el seguimiento del autocar del centro en tiempo real, sobre Google Maps, etcétera, etcétera. Todas estas cosas ya hay centros en las que se están haciendo, por lo tanto, se pueden hacer. Luego está el tema del metaverso, que empieza a haber algunas pequeñas iniciativas. El metaverso, sabéis que no es algo nuevo, porque esto ya existía cuando la famosa Second Life, hace 12 o 15 años, si no recuerdo mal, quedó parado, pero ahora con el tema de Facebook y al llamarle beta y apostar por el metaverso, pues se está moviendo otra vez. Parece que es una tendencia que puede tener posibilidades. Ahí os dejo un vídeo donde explica un poquito esto del metaverso, por si lo queréis, pero no me voy a entretener. La realidad virtual, otra gran tendencia tecnológica que siempre está presente, pero que yo creo que cuando se rompa la barrera del tema de las gafas, pues será un paso de gigante. Aquí os pongo un ejemplo, esto es súper reciente, lo he visto, no sé si ayer o anteayer, un centro que proporciona a sus estudiantes auriculares virtuales, Oculus, para usar de forma gratuita durante todo el curso escolar. Y entonces, pues bueno, hay cantidad de experiencias y de contenidos que están preparados para trabajar con realidad virtual. La inteligencia artificial, para mí fundamental. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un poco la llave que tiene que ver con la Internet de las cosas, que tiene que ver con la personalización del aprendizaje, que tiene que ver con el uso de cantidad de recursos y materiales, que tiene que ver con la gamificación, porque es de una potencia impresionante. Ejemplos que podemos tener muy cercanos que a lo mejor desconocemos, pues el correo electrónico, que seguramente ya lo sabemos, pero el correo electrónico te discrimina los correos lícitos de los que son spam gracias a la inteligencia artificial. Nuestros smartphones lo tenemos presente en la cámara de fotos, porque cuando tú haces una foto no te preocupas de poner la velocidad, ni de poner el diafragma, ni de poner nada. Automáticamente él lo ajusta todo gracias a la inteligencia artificial o el asistente digital, el Siri, Cortana, Alexia, todos los asistentes que ya veis que están proliferando como setas por cualquier lugar, ¿no? Que atienden nuestras consultas y dudas. Los traductores inteligentes, que los tenemos ya encima de nuestros bolsillos y que funcionan de maravilla y que lo hacen a través de texto, a través de voz, incluso a través de imágenes. Y la guía automática o inteligente, cuando viajamos, tenemos un navegador en tiempo real que nos calcula las distancias, la más corta, con peaje, sin peaje. Si quieres que te geolocalice, que te calcule rutas alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas aplicaciones tienen que ver con una cosa que hemos nombrado hace un rato, que tenía que ver también con los datos. Con los datos. No hemos hablado de Big Data, porque Big Data está debajo de todo esto. Pero el Big Data y el Machine Learning y el aprendizaje profundo y todo esto está debajo de todas estas máquinas, ¿no? Bien, aquí este artículo es de hoy, o sea, esta mañana en Twitter lo he visto. Fijaos que ya a qué niveles estamos. Con Deep Learning podríamos detectar si una persona está infectada por COVID con una grabación de su propia tos. O sea, parece ciencia ficción y sin embargo esto ya está existiendo. Bueno, tenéis ahí el artículo por si tenéis curiosidad, pero es súper interesante. Y luego otras tendencias que han surgido, que estas aparecen un poco en el informe, en 4 líneas que añadí yo al final, del homeschooling, la educación de los niños en casa, el walking curriculum, es decir, sacar el aprendizaje de las aulas a raíz del COVID. En muchos centros, a pesar de que cuando ya se empezó a ir a las aulas,
ha habido una tendencia bastante notable de sacar a los alumnos a pasear, a salir un poco a la socrática, ¿no? Al pasear mientras conversan y mientras aprendes, como hacían pues eso, los alumnos, ¿cómo se llaman? Los peripatéticos, ¿no? Pero también para favorecer la salud del alumno, ¿no? Pues esto que decíamos. Después están los recursos abiertos educativos en línea, que son gratuitos y que son mayoritariamente realizados por docentes bajo licencias Creative Commons, por lo tanto se pueden utilizar libremente. Hay una plataforma en español muy interesante que os recomiendo una visita, que se llama hoyaprendo.org, que tenéis aquí también puesta. Y luego los MOOC, los cursos masivos abiertos y en línea. A mí esto me parece, ¿cómo os diría?, preocupante sobre todo para los que estáis en la universidad. ¿Por qué? Fijaos, Coursera, edX y Udacity FutureLearn, que son los mayores proveedores de MOOCs del mundo, lanzaron más de 2.800 cursos, 360 microcredenciales y 19 títulos en línea. Eso en 2020. Y muchos eran cursos certificados gratuitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, si yo puedo hacer una carrera universitaria a través de una universidad y me resulta gratuito, o pagando una cuota si quiero el título, ¿qué pinta la universidad? ¿Me entendéis? O sea, o la universidad se reinventa o tiene los días contados. Desde mi punto de vista, tal vez soy un poco apocalíptico, pero me parece que es un tema que tendríamos que tener en cuenta. Y esto también es un artículo del otro día que también me pareció que era. Dice, el próximo teléfono móvil le da cerebros. Neuralink ya lo hace y hay experiencias que está explicando. Este no tengo la URL porque era, claro, La Vanguardia, como muchos otros periódicos, tienen artículos que son de suscripción y este no está en abierto. Pero me parece que seguramente que saldrá esta información, la podéis encontrar en internet. Pero vamos, el hecho de que tú ya te conectes con una diadema, o sea, está hablando de que ya no hace falta que te implanten un chip, que eso ya funciona incluso. Fijaos de la película Matrix, ¿no? Ya no hace falta, con una diadema o con una cinta, como de la de jugar a tenis, puedes, mediante el cerebro, comunicarte. O sea, todas estas cosas yo creo que dan un poquito de miedo, un poquito de yuyu, pero están ahí, tenemos que conocerlas y ser conscientes de que son el futuro. Y de que, a pesar de todo, lo que está claro, o sea, lo único que está claro, como dice Edgar Morin, es que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza, porque las certidumbres no las tenemos. Y no, ya os digo que no hay profetas y que no podemos hacer profecías porque hay tantas variables que influyen en cómo tiene que ser la educación y qué es lo que pasará dentro de 4 días, que es muy difícil. O sea que, bueno, con esto yo creo que podemos dar por acabada la intervención. Y bueno, yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta o alguna cosa, sé que vamos muy justos, pero por mi parte esto es un poco lo que quería transmitiros. Y nada, pues gracias por la paciencia y por la atención. Espero haber dado alguna idea que pueda ser interesante o relevante y hasta cuando queráis, aquí estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juanmi. Al contrario, te agradecemos toda esa visión y todas esas formas de tener alertas también. Aquello que comentaba sobre la implicación, ¿cierto?, de los MOOCs, de los grandes que están, y las grandes. En la mañana tuvimos una de estas empresas que está trabajando en esta temática, que es HANA, que en el fondo están buscando la forma de personalizar la oferta. Y lo que están buscando, lo que se está esperando en el fondo es mejorar la regulación, digamos, política de estas instituciones en los distintos países. Hay varias cosas que tú nos planteas y que efectivamente van hacia allá. Estamos muy justos en el tiempo, pero vamos a dar la oportunidad a una sola persona de levantar la voz por alguna pregunta o hacer alguna reflexión al respecto. ¿No? Siendo así, entonces, Juanmi, unas últimas palabras para la audiencia. No, pues, o sea, simplemente decir que si alguien tiene un interés especial por algún tema, pues aquí estamos, tenéis ahí mis datos de Twitter
y estoy disponible para quien quiera. Y luego también invitar, si alguien tiene interés en el observatorio, y yo siempre lo digo, es un observatorio, como os he dicho, abierto a la participación, es totalmente horizontal, somos docentes de distintos niveles educativos y bueno, pues disfrutamos aprendiendo y compartiendo. Y un poco pues no hay nada más, o sea que recordemos lo de Edgar Morin y a ver si vamos todos surfeando para llegar a buen puerto. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanmi. Gabriel, cortito, cuéntanos. Vamos a dejarte ahí con... Solo decir que hay una consulta de parte de Toribio en el chat. Ajá. Que plantea, dice, ¿cómo ve usted el futuro del metaverso en comunidades de bajos ingresos, netamente exclusivo y discriminatorio? Pues sí, así de claro. O sea, yo el metaverso le veo muy poco futuro a corto plazo, ¿no? Porque para poder tener acceso a un metaverso, bueno, aparte que requiere un largo periodo de adaptación tecnológica, de que haya metaversos apropiados, de que nuestros docentes, nosotros como docentes y los docentes que vendrán estén preparados, capacitados, que conozcan. O sea, a mí me cuesta un poco lo del metaverso, sobre todo en educaciones primaria y secundaria. Tal vez en universidad, pues no diría que no, pero yo sí que lo veo un poco excluyente. Cuando hablamos de educación inclusiva, el metaverso me parece muy poco inclusivo, la verdad, hoy por hoy. Perfecto. Juanmi, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a Toribio también por la pregunta. Y continuamos entonces con la siguiente charla, que ya tienen ahí el vínculo para que puedan conectarse. Agradecemos nuevamente a Juanmi. Quedamos en contacto y un abrazo grande a la distancia, que estés muy bien y que tengas una buena tarde, Juanmi. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.